Estamos hablando del pecado del mundo. El pecado del mundo que en lo que hemos venido estudiando ha infiltrado de alguna manera, ha permeado la iglesia. Los hijos, las hijas de Dios, estamos en riesgo y muchos y muchas cristianas han percibido el deseo de resistir una palabra por su propia voluntad. Han tomado la decisión de ignorar lo que conocen y eso se ha convertido entonces en un pecado voluntario. Ese es el pecado del mundo que se traslada a la iglesia en algo que se llama ignorancia, y la ignorancia entonces puede ser ignorancia por falta de instrucción, de información, de conocimiento, o puede ser una ignorancia voluntaria solamente porque no me cae bien lo que estoy escuchando, no me gusta lo que estoy escuchando. Eso se llama, dice el número 52, no, el 50 de la Concordancia Strong, dice desconocer por desagrado. O sea, lo conozco, pero ahora sencillamente lo desconozco. Lo conozco, pero lo desconozco. Los hijos de un sacerdote llamado Elí, dice que eran hombres impíos porque no conocían al Señor. Y no es que no se les haya enseñado, porque el pueblo de Israel y sobre todo la familia de un sacerdote se les enseñaba desde muy temprano la palabra, pero ellos decidieron ignorar por desagrado, porque no les agradaba lo que decía la palabra del Señor. Tomaron la decisión de ignorar lo que sabían y entonces empezaron a dormir con las mujeres que cuidaban el templo, el lugar de reunión, etcétera, etcétera. Es por eso muy importante que nosotros miremos y repasemos, mi hermano. Yo siempre le recomiendo, lleve el estudio de la semana y escúchelo. En el fin de semana, el día sábado, el día que usted tenga tiempo, vuélvalo a escuchar, porque hay cosas, hay principios que deberíamos aprender y retener para que nuestra vida pueda ser edificada. Vamos a seguir adelante. Lo último que leímos ayer fue primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. No vayamos allá. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo número 1 también, versículo del 13 al 16. Primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo del 13 al 16. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es ceñir los lomos de tu entendimiento? Tomar la decisión, cerciorarme, esforzarme por entender lo que escucho, lo que leo. Ciña los lomos, es como esfuércese, es como determina ser diligente en esto de entender, porque en un tiempo la iglesia, hermano, y tengo que volver a decir eso, espero que no le moleste, en un tiempo la iglesia sencillamente ni ponía atención, le bastaba con lo que escuchaba, o del púlpito o de un hermano muy ungido, y todo lo que le decían decía amén, y no se esforzaba por entender qué me están diciendo. ¿Entiendo lo que me están diciendo o no lo entiendo? No, el cristiano no se esforzaba por entender, sino que, como lo dijo el pastor, como lo dijo el hermano ungido, como lo dijo la hermana ungida, entonces, amén. Y escuchaba uno, mi hermano, hombres y mujeres, cristianos y cristianas, defendiendo unos puntos de vista tan absurdos, parados en unos principios que ni bíblicos ni nada, ni siquiera sensatos. Y no, que era así, que era así, que así le enseñaron y que eso lo enseñó el pastor y que... No, hermano, eso es mucha ignorancia. Y esa ignorancia permaneció durante, siglos no, décadas, durante décadas. En Colombia, la gente sentía el llamado del Señor, pero no sabía que tenía que, óigame, ir con un razonamiento crítico a escuchar lo que se le enseñaba y hacer como los cristianos de Berea, a mirar, a comprobar, a confirmar si lo que le están diciendo era cierto. Y entonces esa dosis de ignorancia llevó a la iglesia durante muchos años
a decir amén a todo lo que se le decía. Mire, el colmo de la ignorancia en la iglesia está en las manifestaciones que nosotros podemos leer de aquellos personajes que hicieron suicidar grupos de cristianos. Fueron varios grupos de cristianos que en el siglo pasado y antepasado un líder los llevó y les echó un cuento que ellos podrían haber visto en la Biblia que era mentira, pero no se esforzaron, no ciñeron sus lomos del entendimiento. Sencillamente dijeron amén, sencillamente dijeron, ah, sí, es verdad. Y muchos grupos de cristianos fueron llevados al suicidio. Los hacían encerrar, los hacían tomar porciones de veneno. Se incendiaban ellos mismos allí dentro de un lugar, porque Dios mandó a decir, decía el pastor o el líder espiritual. Y era tanta la ignorancia de estas personas que dejándose llevar por un engaño, por un espíritu inmundo. Y yo al principio, mi hermano, al principio yo decía, bueno, eso parece como injusto. Parece injusto que alguien buscando del Señor y sea arrastrado por el pensamiento de un ser humano y llevado por caminos torcidos. Y fui y le puse esa queja al Señor, Señor, a mí me parece esto injusto. Y el Señor me contesta y me dice, tenían la Biblia como la tienes tú. Tú no me puedes venir a decir que alguien te engañó porque tienes mi verdad en tus manos. Estúdiala, léela, entiéndela. Ah, sí, Señor, me pegó mi regaño. Es verdad, hermano. Entonces, en el cristiano que tiene la Biblia, la ignorancia viene a ser por desagrado. ¿Por desagrado de qué? De estudiar, de escudriñar, de comprobar, de confirmar si lo que se le está diciendo es verdad. Un momentico, espérese, yo no entiendo eso así. Señor, dame entendimiento porque eso no es así. No es como me lo predicaron, no es como me lo enseñaron. Qué pena, yo no lo voy a creer y no voy a caminar por el camino que me están diciendo que debo andar. No, Señor, porque lo que yo entiendo aquí es diferente. Ah, ese no es perezoso. Ese no se desagrada en escudriñar, en estudiar, en investigar. No, ese quiere aprender, quiere entender. Entonces dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sabios, sobrios. Sobrio es contrario a ebrio. El ebrio hace cosas y no se da cuenta. Mire, hermano, así durante mucho tiempo fue la iglesia cristiana. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Hagámoslo. Hermano, que entonces vamos. Y que tiene que sí. Nuevo, hermano, nuevo. Recién llegado a la iglesia. Yo llegué un lunes, 1 de marzo del año 99. Y al domingo siguiente ya estaba predicando. Al sábado siguiente ya estaba saliendo a evangelizar. Y yo no entendía, hermano, cómo era que la gente que se decía saber de lo que estaba haciendo, personas de la iglesia, el director de evangelismo, evangelizaba de esa manera, hermano. Se van a condenar, hijos del diablo, que porque no hacían la oración de fe. Los he de ver en el infierno, que porque no hacían la oración de fe. ¿Eso era sabiduría? ¿Eso era estar sobrio? No, hermano, eso era como el borracho que se ofende si la mujer que saca a bailar no baila con él. Así. Y entonces uno no entiende, hermano, uno no entiende cómo es posible que durante tanto tiempo las personas, los cristianos, los que fuimos alumbrados, los que se nos dio a beber de un mismo espíritu y no tuviéramos la capacidad de detenernos y decir, espérese un momentico, ¿qué es lo que me están predicando? ¿Qué es lo que me están diciendo? Pero es que la Biblia aquí dice otra cosa. No, yo no voy a creer esto. Aquí la Biblia dice de diferente manera. No, aceptábamos que nos dijeran lo que fuera y por ignorancia empezábamos a obedecer mandamientos humanos, mandamientos de hombre. Siga leyendo conmigo ese versículo número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Diga conmigo antes. Otra vez, antes. Diga ya no. Eso. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais,
estando en vuestra ignorancia, en esa falta de información, en esa escasez de entendimiento. Dice, versículo 15, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Dónde entonces queda aquello que algunas facciones, algunos remanentes, algunos grupos de cristianos dicen que no, que eso de la santidad, que eso es cuento, que ya fuimos santificados y que podemos hacer lo que se nos venga en gana, que nada de lo que un cristiano haga es pecado? Entonces, ¿les parece tan normal a ciertos cristianos, dizque conociendo a Dios, conociendo la Biblia, teniendo una Biblia debajo del brazo, acercarse a ti y decirte, ayúdeme, que es que, ayúdeme a orar, porque es que resulta que mi compañero se me fue, se enojó conmigo y se me fue. Ah, se fue, sí, ayúdeme a orar. Ajá, ¿y su compañero cómo así? ¿No es su esposo? No, pero nos estamos conociendo. Ayúdeme a orar para que Dios me lo vuelva a traer. ¿Qué es eso? ¿Usted quiere que sin estar casada con un hombre, que Dios le devuelva con quién fornicar? ¿Eso es lo que usted dice? Sí, lo que pasa es que tuvimos un problema y él volvió con la esposa. Él volvió con la esposa. Y entonces yo quiero que usted me ayude a orar para que ese hombre deje a su esposa y vuelva conmigo. ¿Ignorancia o qué, hermano? Claro. Pero una ignorancia. ¿Y usted cuánto tiempo tiene en la iglesia? Pastor, yo tengo bastante tiempo. Sí, claro que sí, bastante tiempo y estoy clamando al Señor y estoy en ayuno. Estoy en ayuno para que el Señor me devuelva esa mujer que no es mía, pero que quiero que sea mía. Ese hombre que no es mío, pero que quiero que sea mío. Y que estoy orando al Señor. ¿Quién le dijo a usted que Dios le va a dar a la mujer de otro para que sea su mujer? ¿Quién le dijo? Usted está orando a Dios, pero lo está escuchando es el diablo, porque Dios al pecador no oye. Eso es ignorancia, hermano. El empezar a levantar oraciones contrarias, eso es ignorancia. Y esa ignorancia voluntaria produce algo que es muy terrible. Quiero que lo lea vaya conmigo a Efesios capítulo 4, el versículo número 17 en adelante. Usted podrá ver algunas palabras que aparecen allí junto con la palabra ignorancia. Dice así, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué dice Pablo? Pablo está diciendo, hay algunos creyentes que andan en la vanidad de su mente, vanos, haciéndose fantasías, creyendo que la vida de Dios es la alcahuetería del pecado, creyendo que la vida de Dios es sencillamente una licencia para pecar. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en la fantasía de la carne. No, ya no. Y explica quiénes son ellos. 18, teniendo el entendimiento, la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se da cuenta entonces que sea que conozca o no conozca, la persona que decide ignorar lo que leyó, la persona que decide ignorar lo que aprendió, viene un entenebrecimiento a su entendimiento y empieza a decir que no es malo lo que está haciendo. La persona que decide ignorar que la Biblia habla de que tal cosa es pecado, sencillamente viene entenebrecimiento en el entendimiento. Y Dios permite que venga un espíritu de mentira para hacerle creer a esa persona que esa mentira es verdad. Y eso me duele, mi hermano, primeramente en las personas que se dicen ser cristianos, que tienen como una buena intención en el Señor, pero que se han dejado creer de una doctrina de error. Ellos sencillamente resistieron a la verdad que vieron allí en la palabra.
Ellos sencillamente determinaron ignorar la verdad de la Biblia. Se aprendieron una lección, unos cuantos versículos y aprendieron que el resto de la Biblia es mentira. Escuche esto. Y en ese momento decidieron ser ignorantes a toda la verdad de la palabra. La Biblia dice: la suma de tu palabra es verdad, Salmo 119. La suma de tu palabra. Yo no puedo creer que 20 versículos de la Biblia son toda la verdad de la Biblia, no puedo. Y las doctrinas de error, primeramente, entonces se establecen en una lección bien aprendida y determinan ignorar el resto de la Biblia. No quieren creer al resto de la palabra, sencillamente la rechazan, sencillamente por desagrado se hacen ignorantes de lo que está diciendo la Biblia. Mire lo que dice aquí la Biblia, ¿se da cuenta? No, es que Juan dice, espérese, hermano. Usted está acomodando la Biblia para sacar fruto, para sacar provecho al engaño que le fue enseñado, a la doctrina de error que estás defendiendo. La Biblia dice otra cosa. No. Eso se llama ignorancia por desagrado, una ignorancia voluntaria. Pero lo que ellos no entienden es que su entendimiento fue entenebrecido a causa de que él tomó una decisión de resistir, de ignorar por desagrado la verdad que está leyendo. Y qué difícil es eso, mi hermano, y qué peligroso es que nosotros entremos en ese plano de las doctrinas de error. Porque yo no sé si usted ha escuchado un estudio que se llama Doctrinas de Error dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia cristiana se han establecido doctrinas de error. Y yo le he dicho algunas aquí, pero si usted las quiere escuchar, ya sabe que todo es gratis. No es sino que las pida a su WhatsApp, traiga una memoria, no hay problema con eso. Pero terrible, hermano, que nosotros sigamos tranquilos, sigamos desprevenidos, sabiendo que dentro de la iglesia se pueden establecer doctrinas de error. ¿Por qué? Porque al resistir una verdad bíblica, tengo que inventarme otra cosa, tengo que poner o anteponer a esa verdad una verdad propia, una verdad personal. Eso se vuelve una mentira delante del Señor. Pero muchas congregaciones caminan dentro de doctrinas de error, caminan con puntos doctrinales engañosos, mentirosos, salidos de la verdad de la palabra, desviados de la verdad de la palabra, y sencillamente los aceptan. Y los que escuchan esas doctrinas las aceptan y dicen amén, y dicen que sí, y muchos las defienden. Escúcheme, muchos dentro de ya no estoy hablando de las doctrinas de error allá afuera, estoy hablando acá, dentro de nosotros. Personas, hermano, que se resisten a entender lo que la Biblia dice, se resisten a entender lo que la Biblia está enseñando en el Nuevo Testamento y se aferran a puntos doctrinales del Antiguo Testamento cuando ya le podemos comprobar que si es una tipología de Cristo ya no está vigente. Ahora Cristo es una verdad para nosotros, ahora Cristo está con nosotros y está entre nosotros y no tenemos por qué ir a esas verdades teóricas, a esas semejanzas. Ya no. Entonces mire, póngale cuidado. Resulta que esta palabra me llama la atención. Usted ya sabe que el entendimiento es comprender, saber, entender, entendimiento. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido viene del griego scotizo. S-K-O-T-I con acento en la I, Z-O, scotizo. 46:54. Dice así, del 46:55, oscurecer, literal o figurativamente, oscurecer. Ahora vamos al 46:55 y dice, de la base del 46:39, sombra, es decir, oscuridad, literal o figurativamente, tinieblas. Póngale cuidado a lo que pasa cuando una persona, escuche que esto tiene que ser bien entendido. Cuando yo sé que lo que dice la Biblia es verdad y se me ha enseñado que es verdad, pero hay un interés dentro de mí, hay un interés en ese cristiano, en cualquier otro cristiano, no nos pongamos nosotros por ejemplo, no. Otro cristiano ve una verdad y sencillamente no le cuadra, le desagrada, porque a él no le acomoda, no está de acuerdo. Él resiste, escuche, él resiste esa verdad
y le viene, yo no puedo decir que inmediatamente, no. Creo que el Señor es tan hermoso, tan bueno, tan lleno de gracia, que pospone, que detiene durante un tiempo esa oscuridad. Pero entonces viene oscuridad a la mente, escúcheme, al entendimiento de esa persona que voluntariamente dijo, no, esto para mí no me cuadra. Y como nos gustan los ejemplos, sí, quiero decirle esto. Hace muchos años he venido hablando de las parejas, no es mi único tema, no es mi único tema fuerte, no. El Señor en su infinita gracia nos ha dado entendimiento en gran parte de la Biblia. Pero entonces lo que le quiero poner como ejemplo es esto. Hace muchos años he venido hablando de la relación de esposos, la relación de pareja de esposos, y les he dicho lo que dice la Biblia. Resulta que muchos años después de que empezamos a hacer los encuentros de parejas en este lugar, a enseñar el trato que le debe dar el esposo a la esposa, muchos años después, estando ya a punto de irme para Villavicencio, siendo pastor del Centro Misionero Bethesda en Palmira, me doy cuenta de un problema que tenían un par de personas, un par de esposos, a los cuales yo había tratado 1 o 2 veces. Les hablé, les enseñé, se llevaron algunos, en ese tiempo se llevaban los CDs, eso era lo que se hacía, y les pregunté cuál era el problema, me reuní con ellos. El problema era que este hombre golpeaba a su esposa y los dos servían, óigame, los dos servían en la congregación, los dos estaban al servicio de la congregación, eran reconocidos como servidores, pero él golpeaba a su esposa. Y le pregunto yo a este hombre que si él conoce la palabra, y me dijo, sí, claro, pastor, avergonzado el hermano, sí, claro, pastor, yo la conozco. Y le dije, entonces, ¿por qué golpeas a tu esposa? Me dice, pastor, porque yo no puedo entender oscuridad, tinieblas del entendimiento, porque yo no puedo entender, pastor, por qué me la tengo que aguantar. Ese fue su argumento. No entiendo por qué yo me tengo que aguantar a una mujer cantaletosa y amargada. No entiendo. Y entonces le pregunto yo, y el Señor no entiende cómo es que tú, conociendo la Biblia, golpeas a tu esposa. Porque la Biblia dice claramente que la has de tratar como vaso más frágil. No, pastor, pero es que ya él defendía su punto de vista. No, pastor, es que yo bregué de muchas maneras, pastor. Yo bregué de muchas maneras, le rogué, un día le lloré, un día me le arrodillé y le dije, por favor, deja la cantaleta, cambia. Y ese día, como no le vio cambio a su esposa, ese día tomó la decisión de ignorar por desagrado la palabra que dice, maridos, no seáis ásperos con vuestras esposas. Maridos, trátalas como a vaso más frágil, como a coherederas del reino de los cielos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ese día determinó que esa palabra a él le estorbaba y decidió ser ignorante de esa verdad tan poderosa y empezó a golpearla. Entonces ahora estaban separados, ella en silencio le había puesto una demanda y le estaba quitando el 50% de una empresa que tenían los dos. Y en ese momento a él no le ofendía tanto, no le dolía tanto el perder la esposa, como sí le dolía el perder la empresa. Y estaba ofendido y tenía ganas de pegarle por eso. Es que dígame, pastor, eso es mucha traición. Y se fortalecía en eso, en el maltrato, en la violencia, porque su entendimiento fue entenebrecido, entró en tinieblas en el momento en que ese hombre determinó ignorar por desagrado la palabra de Dios. Entonces, así podríamos encontrar, que Dios nos guarde a usted y a mí. Dígame, que Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios nos guarde a usted y a mí. Podríamos encontrar muchos cristianos haciendo determinadas cosas que está clarito en la Biblia que no lo debía hacer. Está clarito en la Biblia que no entrará al reino de los cielos el que tal cosa practique, pero que se aferre y se afiance y defienda el hecho de cometer ese pecado. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que él, por desagrado, decidió ignorar esa palabra, vinieron tinieblas sobre su vida,
vino oscuridad sobre el entendimiento de ese hombre o de esa mujer y empezó a creer que estaba bien lo que hacía. ¿Quién está entendiendo esta noche? ¿Delicado eso o no? Oiga, delicado que un cristiano no sepa en qué se está metiendo cuando oye que la Biblia dice al que te pida dale y dice que yo acá soy bobo. No, olvídese. Que trates bien, que trates con respeto a ese marido, si se lo mereciera. Hermano, que tenga cuidado, que no mienta. ¿Y quién me va a dar de comer? Si yo dejo de decir, de acomodar la verdad, de decir esas mentiritas inofensivas, ¿quién me va a dar de comer? Ese es mi negocio y lo tengo que hacer. Ya defiende la mentira, está entenebrecido su entendimiento. Ahora ignora que la palabra es verdad y que la palabra nunca pasará. Ahora sencillamente decidió ignorar esa verdad poderosa de Dios y está creyendo a una verdad de Él. Haciéndose sabios, creyéndose sabios, se hicieron necios, dice Romanos capítulo número 1. Y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está, fue lleno de tinieblas, fue lleno de oscuridad, sombras. Nos debemos cuidar de estas cosas pequeñas. Ahora que estamos entrando en el estudio profundo de lo que son los mandamientos muy pequeños o palabra de justicia, la justicia de Dios, por favor, iglesia, usted se va a dar cuenta que en el obedecer esos mandamientos muy pequeños hay una bendición tan grande, escuche, hay una prosperidad tan impresionante, hay un cambio en nuestra vida tan radical, solo por empezar a aprender y a obedecer los mandamientos muy pequeños. Porque esos son los mandamientos que la iglesia casi que en general empieza a resistir, empieza a ignorar. Al que te pida, dale. Ve, que saludes a todo el mundo. No importa si el vecino nunca te ha saludado. No importa si tu vecino ha hablado mal de ti. Salúdalo. Dile buenos días, ¿cómo está? No, ¿qué va? Ese tipo no. ¿Pero por qué resiste la palabra? No, es que uno tampoco es bobo. Uno tampoco es que sea tan tonto. ¿Qué van a decir? Ellos haciéndose los serios y uno para adelante, buenos días. No, yo acá soy bobo, hermano. Uno es manso, pero no menso. Está resistiendo la verdad de Dios, se está haciendo ignorante por desagrado, porque esa palabra le desagrada, porque ese mandamiento no le gusta, porque ese mandamiento le talla, le molesta, le estorba. Qué tremendo eso. Entonces, dice así la Biblia, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, alejados, ajenos es alejado, desconocer, dice ajenos de la vida de Dios, la vida zoé, la vida eterna, la vida que no puede ser vencida por nada más. Por la ignorancia, entonces la palabra ignorancia, no saber, por falta de información o inteligencia, por implicación, desconocer por desagrado, no conocer, sin entender, ignorancia, ignorante, ignorar, sin saber, no conocido. Entonces, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La palabra dureza, 44:57, porosis, porosis, de 44:56, estupidez o encallecimiento, endurecimiento, dureza. No, pero imagínate, es que estupidez. Cuando un cristiano decide resistir la verdad y por desagrado a lo que está escuchando, por desagrado a lo que viene o a lo que le quiere quitar esa palabra, escúcheme, porque la palabra viene a quitarnos el libertinaje que había en nosotros, a quitarnos el derecho que el diablo nos había dado dizque a pecar. Y cuando nosotros resistimos esa palabra, óigame, entonces ¿sabe qué? El corazón se vuelve duro. No solamente el entendimiento entra en oscuridad, en tinieblas, sino que el corazón se vuelve, ¿cómo se vuelve? Estúpido. Así dice la Biblia. Por la dureza de su corazón, el alma, corazón, alma, dice estupidez o encallecimiento, endurecimiento, dureza. La situación se va volviendo más grave. La situación entonces en esta persona se va agravando. Porque ya no solamente sobre el entendimiento
vino oscuridad, tinieblas. No, ahora sobre su alma vino estupidez. Y la palabra estupidez es necedad, es falta de cordura. Es terrible, hermano. Es terrible, ¿sabe por qué? Porque entonces, simple y sencillamente, el cristiano se determina a decir que no a todo. Y yo entiendo cuando la persona dice que lo que pasa, pastor, es que usted no ha estudiado teología. Así me dicen los que me oyen hablar. Y yo les digo, pues si les sirve de algo, sí, yo he estudiado teología. Entonces se van atrás y dicen, pues sí, lo que pasa es que la teología es pura letra. Sí, puede ser pura letra, pero ¿sabe qué? La Biblia es palabra de Dios. Y como yo no le estoy trayendo a usted, óigame, ningún argumento teológico, no le estoy sacando cuentos raros, sino que de la Biblia le estoy enseñando, qué pena, usted no puede resistirse a la palabra sin correr el riesgo de que venga oscuridad y tinieblas sobre su entendimiento y que su corazón, su alma se vuelva estúpida. Y esto ofende, ¿no? Claro, esto ofende. ¿Cómo así, pastor? Sí. Se lo dije hace muchos años en la oficina que había allí, cuando era el auxiliar, el pastor auxiliar en esta congregación. Y vino un hombre que hermano, pues, tenía laureles, tenía títulos como usted no se los imagina. Me dijo, pastor, es que voy por la cuarta mujer y resulta que me estoy separando de ella. ¿Será que vuelvo a mi primera mujer que hoy está sola y está abandonada y nos estamos viendo y ya hemos salido varias veces y no se había divorciado? Le dije, usted está en pecado desde que conociendo, porque me dice que era cristiano de toda la vida, está en pecado, usted anda en adulterio, de adulterio en adulterio. Y me dice, ¿basado en qué palabra me dice eso? Pastor, voy a tres palabras diferentes. Voy a Romanos capítulo número 2, voy a primera carta a los Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Entonces también voy a primera carta a los Corintios capítulo 6. Y me dice, no, lo que pasa es que usted está dando por vigente esa palabra, pero esa palabra ya no está vigente. Tenía el entendimiento sumergido en tinieblas, en oscuridad, y su corazón se había vuelto estúpido ante la verdad de la palabra. Y yo le dije eso, le dije, mire, usted es teólogo, tiene laureles, tiene diplomas, conoce el hebreo, habla griego, usted es un doctor, pero ¿sabe qué? Mientras que no le obedezca a la palabra, usted que conoce más que yo la palabra es más responsable delante de Dios y usted sabe para dónde va. Y se puso a llorar. Porque es que, hermano, ¿quién resiste la verdad de la palabra? ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Es que ya a mí me puede esa verdad que yo un día creí, la verdad de que podemos hacer cualquier barbaridad aquí en la tierra y que nada, absolutamente nada nos afecta. No, hermano, no, nunca crea eso. Jamás vaya a permitir que algo le haga creer que lo que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, algo de eso, oiga, fue sacado, fue desvirtuado. No, hermano, no. Algunas personas que han tenido malas experiencias con alguno de los ministerios, de los 5 ministerios que el Señor Jesucristo estableció, hasta que la iglesia llegue a una estatura de perfección, hasta que la iglesia sea perfeccionada a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Algunos que han tenido malas experiencias entonces dicen que el profeta hoy en día no existe. ¿Y en qué momento dice el Señor Jesucristo que lo que estableció a través de Pablo los 5 ministerios para el perfeccionamiento de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, donde dice que uno de esos ministerios ahora fue derogado, ahora fue anulado? No dice, no dice. Pero hay personas que enseñan, escúcheme, hay personas, teólogos, maestros de teología, que enseñan como que fuera una verdad bíblica, que no, que ya hoy en día ni profetas, ni apóstoles, que si mucho evangelistas y pastores, y eso. ¿Y de dónde sacan eso? Se les entenebreció el entendimiento. El entendimiento fue sumergido en tinieblas y su necio corazón, óigame, su alma, su corazón, se convirtió en estúpido, porque ahora empezó a resistir la verdad de Dios y a creer que es que tiene la autoridad de crear una nueva palabra, de crear un nuevo mandamiento o de cambiar algo de la Biblia.
Que el Señor nos ayude, hermano, porque en esto podemos caer cualquiera de nosotros. Y no diga amén, por favor, no diga amén. Cualquiera de nosotros puede caer en este peligro, en este riesgo. Que Dios nos guarde a usted y a mí. ¿Qué pasó? Entonces dice, dureza 44:57, porosis de 44:56, estupidez o encallecimiento. Endurecimiento, dureza. Entonces, 44:56, poró. Supuestamente viene de poros, una especie de piedra, óigame, una especie de piedra, petrificar, es decir, figurativamente endurecer, hacer necio o encallecido, embotar, endurecer. Terrible, hermano. Terrible como el hecho de uno decidir que va a vivir en contra de un mandamiento, lo hace un ignorante necio, oiga, un ignorante necio cuyo entendimiento fue oscurecido, entenebrecido, sumergido en tinieblas, y su alma se convirtió en un contradictor de Dios, se convirtió en un adversario de Dios. Por eso le digo, hermano, que Dios nos guarde. ¿Quién dice amén a eso? Que Dios nos guarde. Y toca cerrar ya. Hay algunos puntos que en otra oportunidad le enseñaré acerca de la ignorancia por desagrado, la ignorancia voluntaria que alguno de nosotros, que Dios no lo permita, podríamos aceptar. 15, primera carta de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ¿que haciendo qué? Bien, no haciendo mal, no engañando, no mintiendo, no, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que el mundo sea ignorante vale, eso es una cualidad de ellos, pero no debería ser, hermano, el pecado de la iglesia. No debería ser el pecado de la iglesia. Entonces, déjeme resumirle de esta manera. La iglesia tiene que salir de la ignorancia voluntaria que muchos han acogido, han abrazado, de tal manera que si se les dice algo por la palabra que no esté alineado con lo que ellos aprendieron hace 20, 30, 40 años, se enojan y te tildan de hereje y te tildan de engañador. Pero está en la Biblia, compruébeme que no está en la Biblia. No, es que yo aprendí diferente, pero eso que aprendiste te ha llevado a la ruina, te ha llevado a la enfermedad, te ha llevado a menospreciar la gracia de Dios, te ha llevado a vivir como una víctima de Dios o del diablo. No, pero es que así es, así es. Y hay muchos que abrazan la ignorancia, defienden la ignorancia y se enojan porque alguien los quiere hacer caer en cuenta de una verdad que es la verdad de Dios. Y cristianos viejos, antiguos, hermano, antiguos. Hermano, pero ¿a usted de qué le vale ayunar tanto por su marido, hermana? ¿De qué le vale ayunar tanto por su marido si la que tiene que cambiar es usted? Su marido es inconverso, pero usted ayuna, y cuando ayuna se pone más de mal genio, y cuando ayuna cantaletea más ese marido y se le niega en la noche a su marido, que llega con ganas de abrazarla, de besarla. Estoy en ayuno, soy tan santa, estoy tan pura que quite de ahí. Y dice, ¿por qué será que el diablo no ha dejado que mi marido se convierta? No se diga tan feo, porque usted es el diablo, según eso. Porque es usted la que le ha puesto tropiezo al Señor con esa doctrina que yo no sé de dónde se sacó, que es una mentira, que alguien se le inventó, que ayunando para que otro cambie, y ella no cambia, alguien va a cambiar. No se engañe. Y se enojan. No, pastor, ¿será que a usted no le gusta el ayuno? Hermana, hermano, el ayuno es excelente, es efectivo, bien usado, bíblicamente usado, no de cualquier manera. Pastor, pero es que llevo 12 años ayunando por ese marido y el sinvergüenza no se quiere convertir. Estoy pidiéndole al Señor que lo corte. ¿Dónde aprendió esa doctrina? Tal vez la aprendió en el Averno, en el infierno, porque en la Biblia no puede haber aprendido eso. Y se enojan, hermano, y se aferran a su ignorancia. Y yo lo voy a ver, pastor, aunque usted diga que no, voy a seguir ayunando, me voy a meter en 21 días de ayuno, y si me tengo que ir de la casa por allá para que se le destruya el matrimonio. Sí, señora,
para que cuando vuelva su marido no esté ahí y sus hijos estén por allá más desbaratados de los que están. Sí, hermano, no hay peor ignorante que aquel que ama la ignorancia, la abraza y la defiende. Y ese sí es un pecado terrible. Ese sí es un pecado terrible, hermano, en la iglesia. Es el pecado del mundo. Ellos ignoran que hay un único camino, hay una única verdad. Y hay alguien que es la vida de la humanidad, del hombre. Se llama Jesucristo. Ellos dicen que no, por ignorancia. Pero nosotros no somos ignorantes. Dígame, usted y yo no somos ignorantes. Tenemos la sabiduría de Dios, tenemos el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios trae a nuestra vida, óigame, la claridad, la luz del Evangelio. Amén. Damos gracias a Dios.